Siberia es una vasta región geográfica que se encuentra en la parte asiática oriental de la Federación de Rusia, por lo que también se la llama Rusia asiática, Rusia oriental o Rusia del Este, y por su situación geográfica respecto al continente asiático se denomina ocasionalmente Asia septentrional, Asia del Norte, Norasia o Norte de Asia. Es una región que se extiende desde los montes Urales en el oeste hasta el Océano Pacífico en el este y que colinda al norte con el Océano Ártico y al sur con Kazajistán, Mongolia, Corea del Norte y China. El río Yenisei la divide condicionalmente en dos partes, occidental y oriental. No representa ninguna división político-administrativa, ya que está formada por varios distritos de la Federación Rusa. Siberia representa aproximadamente el 76% del territorio de la Federación de Rusia, 13,1 millones de kilómetros cuadrados, con una densidad de población muy baja, siendo el hogar de solo el 28% de la población de Rusia, unos 36 millones de personas, aproximadamente. Esto es equivalente a una densidad de población promedio de aproximadamente 3 habitantes por kilómetro cuadrado, similar a la densidad de Australia, haciendo de Siberia una de las regiones más escasamente pobladas de la Tierra. El oso siberiano es el mamífero depredador más abundante y peligroso de la zona. Algunas fuentes dicen que su nombre proviene del turco, tierra dormida. Otra versión dice que procede del nombre tribal de los sibires, nómadas eurasiáticos, más tarde asimilados a los tártaros siberianos. Pamela Kao-Crossley afirma que los rusos llamaron a la región Siberia por los sibires. El significado moderno del nombre apareció en la lengua rusa después de la conquista del Kanato de Siberia. Generalmente, Siberia se considera dividida en tres partes, geológicamente distintas, separadas por los ríos Yenisei y Lena. Siberia Occidental, 2.427.000 kilómetros cuadrados, inmediatamente al este de los montes Urales, se trata de una vasta planicie de 2.000 kilómetros de anchura, de tierras bajas y mal drenadas, en donde son muy frecuentes los pantanos, lagos y ciénagas. El extremo norte costanero del Océano Glacial Ártico muy poco iluminado por la luz solar posee un bioma de tundra, inmediatamente al sur de la tundra comienza un bosque de coníferas, abetos, píceas. Y ya al sur del paralelo 50° norte, comienza la presencia de una densa foresta de latifolias caducifolias formando la taiga de Siberia Occidental. Siberia Central, 4.122.000 kilómetros cuadrados, al este del río Yenisei, que culmina entre 300 y 1.200 metros de altitud, entrecortada de cañones o de lagos profundos como el lago Baikal. En el sur, se eleva un alto sistema montañoso constituido por el Altai y los montes Ayanes con cumbres de 3.000 a más de 4.000 metros. Siberia Oriental, ubicada también en el extremo oriente ruso, más de 6 millones de kilómetros cuadrados, al este del río Lena, está constituida por varios macizos montañosos que acaban al este en el estrecho de Bering y la península de Kamchatka donde abundan los volcanes activos. Su ecorregión predominante es la taiga de Siberia Oriental. La mayor parte de Siberia se compone de zonas boscosas, taigas y pantanosas donde predomina un clima subártico muy extremo, con veranos muy breves e inviernos prolongados muy rigurosos y poco soleados. Las partes más septentrionales de Siberia se caracterizan por el bioma de la tundra con un clima extremadamente frío, pudiendo alcanzar fácilmente los -50°C en Siberia Oriental. Más exactamente en Verkhoyansk se han registrado temperaturas inferiores a -68°C. Amplias zonas siberianas tienen un suelo permanentemente congelado o permafrost principalmente en las cercanías del Círculo Polar Ártico, situación que dificulta la construcción y la introducción de redes hidráulicas en los dispersos asentamientos humanos. El río Obi es el más occidental de los ríos siberianos. Forma una extensa cuenca junto con su afluente el Irtis. El río Yenisei es el principal río de Siberia y uno de los mayores de Asia, con unos 4.093 km de longitud. Su cuenca abarca unos 2.580.000 kilómetros cuadrados. El río Lena es el 10º río más largo del mundo y el que tiene la 9ª mayor ribera. Nace a 1.640 metros de altitud en los montes Baikal,
al sur de la meseta central siberiana, 20 kilómetros al oeste del lago Baikal. El río Kolyma se encuentra en el noreste de Siberia. Tiene 2.129 kilómetros de longitud y desagua una cuenca de 679.934 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el sexto más grande de Rusia. El lago Baikal, con 636 kilómetros de longitud, 80 kilómetros de anchura y 1.637 metros de profundidad, es el más grande de los lagos de agua dulce en Asia y el más profundo de todo el mundo. El lago El'Gigin está ubicado en el noreste de Siberia. Tiene un diámetro aproximado de 15 kilómetros y una profundidad de 175 metros, y está ubicado en un cráter de impacto de meteorito creado hace 3,6 millones de años en el Plioceno. El diámetro del cráter es de 18 kilómetros. Siberia fue ocupada por diferentes grupos nómadas como los yenets, los nenets, los hunos, uigures, tunguses, udmurtos, komis, yakutos, tuvanos. Los mongoles conquistaron la región en el siglo XIII y finalmente se creó el Kanato Siberiano Autónomo. En el siglo XVI, los grupos de comerciantes y cosacos comenzaron a entrar en el área. Durante el gobierno de Iván el Terrible, exactamente en 1558, este concedió a la familia Stroganov una gran extensión a orillas del río Kama y el privilegio de reclutar soldados, obtener munición y emplazar fortalezas. Alarmado por la actividad rusa en sus tierras, el príncipe Kuchum de Siberia envió a su sobrino Mahmed Kul a saquear los dominios rusos con un ejército. Semyon Stroganov, sin perder el tiempo, recurrió a dos caudillos cosacos, Yermak Timofeyevich e Iván Kolzov, y los puso al frente de un ejército de 1.000 soldados. En 1581, Yermak cruzó los montes Urales y venció a las hordas de Mahmed Kul. Luego, el ejército ruso comenzó a establecer fortificaciones en el remoto este. Así aparecieron ciudades como Mangaseya, Tara, Yeniseisk y Tobolsk, siendo esta última declarada capital de Siberia. A mediados del siglo XVII, el territorio controlado por los rusos se había extendido hasta el Océano Pacífico. Durante los siglos XVII y XVIII, la población rusa en Siberia siguió siendo escasa, debido tanto a la dureza del clima como a las enormes dificultades en las comunicaciones. Solo algunas misiones exploratorias y comerciantes habitaron Siberia. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se experimentaron las primeras oleadas de inmigrantes rusos, en su mayoría campesinos. Varios acontecimientos podrían explicar el movimiento migratorio a Siberia: la abolición de la servidumbre en Rusia en 1861, el exceso de población en la Rusia europea y sobre todo el ferrocarril transiberiano. Otro factor que contribuyó a esta oleada fue el envío a esta región de prisioneros de la Rusia europea o de territorios ocupados por los rusos, como el Zarato de Polonia. La katorga, en ruso, del griego, katergon, galera, o del tártaro, katarga, morirse, era un sistema penal existente en la madre Rusia. Los prisioneros eran enviados a campos de prisioneros remotos, ubicados en las vastas áreas deshabitadas de Siberia, y eran sometidos a un régimen de trabajos forzados. El sistema penal zarista comenzó a aplicarse en el siglo XVII y tras la caída del Imperio ruso, esta práctica fue continuada por los bolcheviques tras la Revolución de Octubre de 1917, con unos campos de reeducación y trabajo conocidos con el nombre de Gulag. El primer gran cambio en Siberia fue el ferrocarril transiberiano, construido en 1891 a 1903. Promovido por el zar Nicolás II, unió más a Siberia con el resto de Rusia. Durante el mandato de Stalin se utilizó una serie de campamentos de prisioneros, conocidos como gulags, donde llevaban a cabo trabajos forzados. Esto se hizo tan frecuente que Siberia llegó a ser considerada sinónimo del exilio y el castigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las actividades industriales se trasladaron a Siberia con la finalidad de protegerlas de los ataques del ejército alemán. Siberia cuenta con muchos recursos naturales que se explotaron durante el siglo XX, gracias a los planes quinquenales, por lo que surgieron ciudades industriales en diversos lugares de la región.
Geográficamente, Siberia incluye los distritos federales de los Urales, Siberia y del Lejano Oriente. Desde el punto de vista histórico, el extremo oriente ruso se considera parte de Siberia. Siberia tiene una población total de aproximadamente 38,7 millones de habitantes. Aproximadamente el 70% de los habitantes vive en áreas urbanas, las más importantes se ubican en la parte meridional, a lo largo de la línea ferroviaria del Transiberiano. En la mayor parte de las ciudades siberianas abundan los pequeños apartamentos. Muchas personas de las áreas rurales viven en simples, pero espaciosas, casas de madera. Novosibirsk es la ciudad más grande de Siberia, con una población de cerca de 1,5 millones, seguida por Ekaterimburgo, 1,3 millones. La mayor parte de los siberianos, 89%, son rusos y ucranianos, siendo los eslavos mayoritarios en la mayoría de los oblast y krai, pero en ciertas repúblicas, por ejemplo Tuvá, la población eslava es de apenas un 20%. La mayoría de los grupos no eslavos son de origen túrquico. Las principales minorías lingüísticas son los mongoles, 600.000 hablantes, los urálicos, samoyedos, ugrios, yucajiros, aproximadamente 100.000 hablantes, manchú-tunguses, 40.000 hablantes, chucoto-kamchadales, 25.000 hablantes, esquimal-alautianos, aproximadamente 2.000 hablantes. Y otros grupos aislados, como quetes y nibjis. Como en todas partes de Rusia, la religión tiene un papel importante en la vida siberiana. Hay una variedad de creencias en todas partes de Siberia incluyendo el budismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. La confesión mayoritaria es la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin embargo, la religión nativa se remonta a hace miles de años. El vasto territorio de Siberia tiene muchas tradiciones diferentes locales de dioses. Pese a tener ciudades con más de 1 millón de habitantes y por lo lejana y aislada que está la región de la capital de Rusia, Moscú, las industrias en Siberia están prácticamente relacionadas con la economía primaria, donde existen algunos de los depósitos más grandes del mundo de níquel, oro, plomo, molibdeno, diamantes, zafiros, plata y zinc, así como extensas e inexploradas reservas de petróleo y gas natural, de los que la mayor parte están en la fría y remota región oriental. Siberia es extraordinariamente rica en minerales, puesto que contiene minas de casi todos los metales económicamente valiosos, en gran parte debido a la ausencia de glaciación en el Cuaternario. La agricultura no se puede desarrollar en el norte de Siberia por las permanentes heladas y los suelos congelados, permafrost. Sin embargo, en el sudoeste, donde los suelos son tierras negras sumamente fértiles y el clima es un poco más moderado, existen extensos cultivos de trigo, cebada, centeno y patatas. En los pastizales se desarrolla el ganado. Siberia tiene los bosques más grandes del mundo, de modo que la madera es una fuente importante de ingresos, sobre todo porque los bosques del este son capaces de recuperarse rápidamente. El ferrocarril transiberiano se inauguró el 21 de julio de 1904, tras 13 años de trabajos. Con una extensión de 9.288 kilómetros, une Moscú con el Océano Pacífico de Rusia, más precisamente con Vladivostok, localizada en el Mar del Japón y cuyo significado en ruso es poder sobre el Oriente, atravesando la mayor parte de la que fue Asia soviética. Esta vía, que atraviesa 8 zonas horarias y cuyo recorrido dura cerca de 7 días de viaje, constituye el servicio ferroviario más largo del mundo. En cuanto a pasos vehiculares, existe la carretera transiberiana, una autopista federal que comunica San Petersburgo con Vladivostok pasando por Moscú, la cual se extiende por 11.000 kilómetros de ruta pavimentada, siendo así la carretera nacional más larga del mundo. El transporte aéreo en Siberia es constante pese a la dureza del clima, estando sus ciudades principales dotadas de aeropuertos aptos para las condiciones climáticas de la zona como el aeropuerto de Ekaterimburgo-Koltsovo, considerado el tercer aeropuerto más importante de Rusia después de los de Moscú y San Petersburgo. Deja tu opinión sobre este video. Da un like, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.